que generalmente surgen a partir de las consultas que recibimos de nuestra comunidad universitaria. Este webinar está preparado desde la biblioteca, desde el sistema de bibliotecas, y vamos a dar, como les dije, los conceptos básicos. No somos abogados o abogadas especialistas en derecho de propiedad intelectual, simplemente algunos conceptos básicos que sabemos que les puede ayudar a la hora de tener algunos conocimientos para emprender la publicación de un artículo o de un libro o de algún trabajo académico. Así que, bueno, damos inicio entonces a este webinar sobre derechos de autor y licencias Creative Commons en documentos académicos. Vamos a dividir esta presentación en 3 ejes. Primero voy a hacer una breve introducción sobre lo que son los derechos de autor. Luego Mariela va a desarrollar el concepto de las licencias Creative Commons, y finalmente yo voy a cerrar este webinar con algunas nociones sobre las versiones de un documento académico, especialmente de los preprints. Ese va a ser el contenido de toda esta charla informativa. Bien, pasamos, María, al siguiente. En primer lugar, vamos a ver de qué se trata los derechos de autor, es decir, un concepto general de lo que implica tener el derecho de autor o la propiedad intelectual de un documento. Entonces, en base a esta primera conceptualización, pasamos, Mari, por favor. Tenemos que decir que en Argentina los derechos de autor están regidos por la ley 11.723, que es una ley originalmente publicada en el año 1933, que obviamente tuvo muchas modificaciones a partir de ese año, pero el espíritu de la ley data desde esa época, y que también en nuestro país la Constitución Nacional, en su artículo 17, hace referencia a lo que es la propiedad y que la propiedad es inviolable. Entonces, dentro de ese concepto de la Constitución Nacional estaría comprendida la noción de propiedad intelectual o derechos de autor. Básicamente podemos decir que hay 2 formas de definir los derechos de autor. Por un lado, lo que son los derechos morales, y por el otro, los derechos patrimoniales. Ambos son partes de todos los derechos que como autores debemos conocer. Por un lado, los derechos morales, que hacen referencia a el contenido conceptual de la obra. Un autor es el que posee el derecho moral de lo que escribe. Y ese derecho moral no se puede ceder. Ese derecho moral es, propio de la persona. Pero por el otro lado tenemos los derechos patrimoniales, que son aquellos derechos que permiten la explotación de una obra, la explotación comercial de esa obra durante un periodo determinado de tiempo, que es el que reconoce la ley. Una vez que se pasa el periodo de tiempo reconocido por la ley, la obra queda a disposición de lo que se denomina el dominio público. En Argentina, nuestra ley, 11.723, que recién mencioné, establece que los derechos patrimoniales de las obras, fundamentalmente de las obras intelectuales, pertenecen al autor durante 70 años. En el caso de, de las fotografías, es decir, tienen otro tipo de periodo, que son de 20 años, y en el caso de las obras cinematográficas tienen un periodo de 50 años. Eso es lo que establece nuestra ley.
Entonces, como decíamos recién, los derechos morales permiten el reconocimiento de la autoría. Esta autoría no tiene caducidad, no termina en el tiempo, sino que es en forma permanente, y es un derecho a la integridad de la obra, ¿sí? Del contenido intelectual de la obra. Y un autor no puede renunciar a su autoría, ¿sí? Puede renunciar a los derechos patrimoniales, pero no a la autoría de lo que ha elaborado o lo que ha producido. Entonces, los derechos patrimoniales son los que les permite al autor la reproducción de sus obras bajo el mecanismo que el autor considere, en formato impreso, en formato virtual. Permite el derecho patrimonial distribuir esas copias, ¿sí? Ya sean copias impresas o copias digitales, y digamos, puede distribuir ya sea para obtener un beneficio económico o para obtener un beneficio económico, ¿sí? Los derechos patrimoniales generalmente permiten, digamos, poder ganar dinero con la reproducción de las obras, pero también tienen, digamos, el derecho de poder reproducir sus obras sin tener digamos, un beneficio económico. También les permite la comunicación pública de esa obra, ¿sí? Poder difundir, distribuir, presentar la obra en distintos ámbitos, ¿sí? En distintos contextos. Y también el derecho patrimonial le otorga al autor la posibilidad de realizar a partir de esa obra, obras derivadas, y también traducciones o adaptaciones de esas obras. Los traductores también tienen derechos sobre la obra traducida, no sobre la obra original. Esto es a grandes rasgos como para que ustedes tengan una noción de los dos tipos de derechos básicos que se generan en cualquier autor cuando produce, especialmente en nuestro ámbito, algún texto académico. Entonces, la ley 11.723, que es la que protege los derechos de autor, digamos, está pactado en la ley, digamos, en todos sus artículos, toda la variedad, digamos, de formas de reproducción, de excepciones y demás, y también en el artículo, si no me equivoco, era, perdón, a ver cuál era el número, el 36 bis, el artículo 36 bis es el que permite la ley la excepción para la reproducción de material con fines de uso para personas con discapacidad visual. Ahí está muy claro que solamente y excepcionalmente para el uso educativo y el uso, digamos, de estas situaciones particulares, la ley permite la reproducción. El resto, digamos, de los casos, la ley no permite, si una obra está protegida por los derechos de autor, la ley no permite su reproducción bajo ningún medio, excepto con la autorización expresa de los autores, que son los dueños de los derechos. Por ese motivo, muchas veces desde la biblioteca nos preguntan si podemos digitalizar textos. Y la biblioteca no puede digitalizar textos. La biblioteca no puede, por ejemplo, en todo el contexto que hemos vivido en el 2020 y 2021, la biblioteca no podía digitalizar los libros y enviarlos, digamos, para que los docentes lo utilizaran o los alumnos lo utilizaran. La biblioteca tiene que acceder, en el caso de los libros que tienen propiedad intelectual, teníamos que comprar los derechos para acceder virtualmente y poder ofrecer a la comunidad académica el acceso legal como corresponde. Entonces, esas fue un poco las dificultades que hemos tenido en algunos textos que no había versión electrónica para poder, digamos, proveer a la comunidad académica, ¿sí? No todos los textos tienen su versión electrónica, ¿sí? A veces hay editoriales que tienen los derechos para la versión impresa, pero no para la versión electrónica. Entonces, bueno, seguramente después, al finalizar el webinar, van a hacer preguntas al respecto y, bueno, con mucho gusto vamos a contestarlas.
Bien, ahora le doy la palabra a Mariela, que les va a hablar sobre las licencias Creative Commons. Bueno, primero antes de hablar de las licencias Creative Commons, es necesario que veamos un antecedente de estas licencias libres, que se denominó el copyleft, que si bien nació, estas licencias libres, abiertas, si bien nacieron en un principio para distribución de software libre, después se fueron aplicando a distintas producciones culturales. El software libre, el copyleft nació en 1984 y proponía la premisa de 4 libertades fundamentales. Por un lado, el uso del software, o de la obra en este caso, porque se fue adaptando, la posibilidad de estudiar y de modificar estas obras bajo este tipo de licencias, la posibilidad de copiar este tipo de obras, y la posibilidad también de modificar la obra y de redistribuirla bajo el mismo tipo de licencia. Esto asegura que el resto de las obras derivadas que se realicen y se distribuyan con la misma licencia original. Bajo este concepto de copyleft es que surgen las licencias Creative Commons, y ya no todo totalmente libre ni totalmente restringido, sino con algunos derechos reservados. Estas licencias nos remiten, entonces, permiten a los autores, de otorgar algunos derechos otorgar algunos derechos a las personas que necesitan utilizar su obra, contrariamente a todos los derechos reservados que, como dijo Sandra, propone el copyright. En estas licencias tenemos que tener dos cuestiones muy importantes, presentes en este tipo, antes de pasar a las condiciones. Todas estas licencias tienen tanto una obligación exigida, que es la de mencionar al autor, como de una libertad otorgada, que es la de hacer copias. O sea, desde la más restrictiva a la más libre de estas licencias, tienen estas dos cuestiones que tener presentes. Una obligación exigida de mencionar al autor, y siempre existe la posibilidad de hacer copias. Estas licencias tienen 4 condiciones que combinadas dan lugar a 6 tipos de licencias diferentes. Las 4 condiciones son estas. La de atribución, aquí estamos hablando, ¿no? Fíjense, vamos a hacer la relación entre estas 4 condiciones y los derechos de autor que estaba mencionando recién Sandra. La condición de atribución sería como el módulo fijo en todas las licencias que van a exigir este módulo de atribución, y está vinculado al reconocimiento de la autoría de la obra, o sea, vinculado a los derechos morales irrenunciables del autor. Las otras 3 condiciones, no comercial, no derivadas y compartir igual, hacen referencia a los derechos patrimoniales de la obra, ¿sí? Entonces, y son variables. Uno puede, ya vamos a ver de acuerdo a la condición, exigir algunas o no. Esta condición de no comercial, aquí se prohíbe la utilización de la obra con fines comerciales. Y corresponde, como dije recién, al módulo, a la parte de los derechos económicos a los que hacía referencia el copyright. También el no derivadas lo van a encontrar como un signo igual o como ND. Esta condición no permite la modificación de la obra. O sea, no se pueden producir obras derivadas de una obra con este tipo de licencia. Y compartir igual es una especie de licenciamiento recíproco. Yo permito que se realice una obra derivada, pero vos que tomás mi obra, tenés que compartirla de la misma manera. Lo pueden encontrar así con la flechita hacia la izquierda, o con una SA que es Share Alike. Estas 4 condiciones que vimos dan lugar a 6 combinaciones. La primera, que solo exige atribución, significa que el autor no se reserva ningún derecho patrimonial, ¿no? De los que dijimos al principio. Y como en todos los casos, se debe reconocer la autoría de la obra. Y se pueden hacer copias. Si hago obras derivadas,
puedo cambiar la licencia por otra más restrictiva. Si yo realizo una obra derivada de una obra con este tipo de licencia, puedo cambiarla a una licencia más restrictiva. En el segundo caso, que es atribución y compartir igual, significa que debo reconocer la autoría de la obra, pero que se pueden hacer copias, ¿sí? Puedo hacer uso comercial de la obra y también puedo hacer obras derivadas, pero en todos los casos me veo obligado a poner mi obra con esta misma licencia. Esta licencia, yo les dejé acá el simbolito del copyleft, porque es la más parecida a lo que recién conversábamos del copyleft, ¿no? Que contiene las condiciones, las 4 condiciones, las 4 libertades a las que hacía referencia el copyleft. La tercera es atribución no comercial y compartir igual. En este caso, debo reconocer la autoría de la obra, se pueden hacer copias de la obra y puedo hacer obras derivadas, pero no puedo hacer un uso comercial de mi obra nueva. Si hago una obra derivada, estoy obligado a compartirla con este mismo tipo de licencia. Las otras 3 combinaciones son, la primera es reconocimiento, atribución y no comercial, significa que debo reconocer la autoría de la obra, se pueden hacer copias, pero no puedo hacer un uso comercial de esta obra. Puedo hacer obras derivadas, siempre sin fines comerciales. En el caso de la quinta combinación, que es atribución y no derivadas, tengo que reconocer la autoría del autor, obviamente, y puedo hacer copias, ¿sí? Puedo hacer usos comerciales también, pero no puedo hacer una obra derivada. Y en la última, que es atribución no comercial y no derivada, significa que debo reconocer la autoría de la obra, puedo hacer copias, pero no puedo hacer usos comerciales, ni tampoco puedo hacer obras derivadas. Es la licencia más restrictiva y la más cercana al copyright. Aquí les dejamos una imagen que les puede servir un poco para ver esto desde más restrictivo hacia menos restrictivo, ¿no? Desde copyright, desde todos los derechos reservados, hasta dominio público, ¿no? Un pequeño esquema de cómo se organizan estas licencias. Fíjense que aquí está lo que yo les decía, la licencia que es la más cercana al copyleft. Siempre todas estas 6 son las que hemos visto recién. Y después dominio público, cuando ya la obra pasa, vencen los años del derecho de autor, que depende del país, otorgue la ley. 2 aclaraciones que a veces nos han consultado. ¿Qué es una obra derivada? Porque muchas veces, en estos cursos a la carta que damos para los chicos que tienen que dar para sus trabajos de tesis, nos preguntan, bueno, ¿cuánto es una obra derivada? No, una obra derivada es una adaptación completa, o una transformación, o una traducción de una obra preexistente. Si yo copio y pego párrafos o citas, no estoy generando una obra derivada, estoy haciendo, mientras yo haga la atribución, puedo utilizar este tipo de licencias sin ningún problema. Distinto sería una obra derivada, por ejemplo, si yo de una obra que dice no derivada, voy a hacer una obra de teatro. De un texto existente, quiero transformarlo, derivar una obra de teatro. Si la obra original, el texto original no me lo permite, no puedo yo desde ese texto generar una obra derivada de un guión de teatro, por ejemplo. Y otra cuestión también para tener en cuenta es que el proceso de elección de una licencia Creative Commons para nuestros trabajos académicos no es un registro de la obra, ¿no? No queda sentado esta elección de nuestra licencia más que en nuestro propio documento, con el simbolito. No es equiparable al registro de la propiedad intelectual que existe en algunos países o cuando uno escribe el libro bajo un ISBN, ¿no? Estas son 2 cuestiones que por ahí generan dudas y que nos interesaba dejarlas aclaradas.
Sandra, te cedo la palabra entonces. Bien, con respecto al registro que recién Mariela comentaba, nuestro país, digamos, para registrar el copyright, hay un área que es la Dirección Nacional de Derecho de Autor, donde ahí hay que registrar la obra, ¿sí? Donde queda con un número de registro, y ese número de registro es el que garantiza, digamos, el hecho legal de que ese registro ha sido realizado y ante un caso de plagio poder hacer, digamos, la demanda correspondiente, ¿no? Entonces, lo que aclaraba Mariela recién, las licencias Creative Commons no queda ningún registro, es una manera de poder, digamos, generar estos derechos especialmente por la gran cantidad de documentos académicos que comenzaron a surgir en la web. Incluso van a ver que hay muchos documentos, cuando ustedes ahora consulten o naveguen en internet, hay documentos que tienen registrados los derechos de autor, el registro, y a su vez licencias Creative Commons. Es decir, no es que son incompatibles. Hay muchos documentos en internet que tienen ambas licencias, ¿sí? Registran la propiedad intelectual, de esa manera se protegen legalmente, jurídicamente en el país en que la registran, pero a su vez dan permisos, digamos, a través de las licencias Creative Commons, los que ustedes decidan como autores, para que el material circule en la web con esas atribuciones como se mencionaba recién. De hecho, Sandra, Sí, hay libros que tienen ISBN y tienen licencias Creative Commons. O sea, tienen exacto. ISBN porque tiene una editorial, porque hay un grupo editorial que apoyó la edición de este libro, pero que el autor las pone a disposición bajo un sistema de licencias Creative Commons. Sí, una cuestión a aclarar también que son, digamos, si bien el trámite se hace junto, una cosa es que el libro tenga el ISBN y otra cosa es que esté registrado en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, ¿sí? Porque el ISBN en Argentina lo otorga la Cámara Argentina del Libro, y el registro de derecho de propiedad intelectual se hace en esta Dirección Nacional de Derecho de Autor, que es otra institución, ¿sí? Pero bueno, cuando uno registra un libro, tiene que tener el ISBN para poder tener los derechos de autor, pero son dos cosas diferentes. Hay, digamos, hay libros que solamente tienen ISBN y no tienen registrado el derecho de autor, por eso lo aclaro. Bien, con respecto a las versiones del documento académico, esto quiero un poco cerrar esta breve introducción a los derechos de autor, con cuestiones que también preguntan mucho en el ámbito académico, especialmente los docentes, los investigadores, cuando tienen que publicar artículos científicos, ¿sí? Entonces aquí surge la necesidad de conocer qué es un preprint, qué es un postprint, versión del autor, y el postprint, versión del editor. ¿Por qué? Porque cada uno de estos elementos tiene asociados derechos que ustedes tienen que conocer como docentes, como investigadores o como alumnos también que publican, que pueden publicar en revistas fundamentalmente. Entonces, cuando hablamos de un preprint, el preprint es el documento, generalmente en Word, que un autor envía a una revista para ser publicado, ¿sí? Es la versión original del autor que envía a la revista para que sea publicado. Entonces, esa versión original llega a la revista a ese artículo primero hace una evaluación de pertinencia temática. Si el artículo tiene esa pertinencia temática, el artículo es factible de ser evaluado por lo que se denomina los pares, va a una revisión de pares. Estos pares evaluadores son los que van a leer el documento enviado, van a hacer sugerencias, observaciones para mejorar la calidad del documento, y luego el autor va a recibir, digamos, el dictamen, digamos, o el informe, más que dictamen, el informe de estos pares evaluadores. El autor tiene su preprint, su Word original, en un archivo, y tiene
2 archivos más de los 2 evaluadores. Con la información o las modificaciones sugeridas o observaciones sugeridas por los observadores, el autor va a generar una nueva versión de su artículo. Esa nueva versión del artículo en formato Word del autor es el que se llama post-print versión autor. ¿Sí? Es la del medio, Mari, por fin. Sí. Entonces, esta versión es el nuevo Word del autor, pero modificado. ¿Qué hace el autor? Una vez que modificó el artículo, vuelve a enviar el artículo a la revista para que la revista lo publique. La revista no va a publicar el Word en el formato que el autor se lo envió. La revista a ese texto en Word le va a dar una maquetación, le va a colocar un título, negrita, el pie de página, el membrete, si puede ser artículos en 2 columnas, el tamaño de la letra, la justificación, etcétera, etcétera. Una vez que el artículo está maquetado con el formato de la revista, recién ahí el artículo se publica. El artículo publicado, maquetado por la revista, es lo que se denomina el post-print versión editor, que generalmente es un PDF, también puede ser un archivo HTML o un formato EPUB, ¿sí? Generalmente es el PDF, que es lo que más se utiliza. Entonces, en base a estas versiones preprint, postprint autor o postprint editor, cuando ustedes van a publicar un artículo, las revistas tienen políticas editoriales y tienen políticas de lo que ustedes pueden hacer con los artículos de esa revista. Hay revistas que permiten que el preprint pueda ser subido en cualquier parte de la web, en un blog, en repositorios, en redes sociales. Hay revistas que no permiten que los preprints sean publicados, ¿sí? Entonces, esto también tiene que ver con los derechos que algunas revistas brindan a los autores sobre estos documentos. Hay revistas que solo permiten, digamos, que el autor distribuya el PDF, el postprint, ¿sí? El PDF ya maquetado, donde una vez que el artículo se publicó, el autor lo puede subir en la página web institucional, en su propia página web, en un blog, en redes sociales, en distintos repositorios, etc. Y hay revistas que no permiten absolutamente nada de esto, ¿sí? Por ejemplo, las revistas que son de carácter comercial, las editoriales no permiten que sus artículos en PDF sean distribuidos en ningún lugar de la web, excepto que estén disponibles en su propia página web, digamos, de la editorial. Entonces, estas cuestiones ustedes tienen que conocerlas porque cuando publican un artículo de acuerdo a los derechos de autor en las políticas de derecho de autor de las revistas, ustedes están cediendo o restringiendo sus propios derechos. Y muchas veces no lo saben, porque nos ha pasado en biblioteca, muchas veces hay docentes que han publicado en revistas donde después quieren que su artículo aparezca en el repositorio institucional de la biblioteca, pero nosotros desde biblioteca no los podemos subir porque la revista no brinda esos derechos, no nos permite subir el PDF. Y el autor no lo sabía. El autor creía en muchos casos porque, bueno, muchas veces al publicar se descuida leer estos detalles, digamos, de los derechos de la editorial. Entonces, un poco era comentarles esto, que son detalles que después influye en la difusión que ustedes puedan hacer o no del paper que han escrito, y para que ustedes sean conscientes cuándo quieren, digamos, ceder de determinados derechos y cuándo los quieren retener. Entonces, el tema de los preprints, digamos, el poder difundir cualquiera de los tres, digamos, las 3 versiones del documento, permite la posibilidad de
en un caso del preprint original del autor, el Word, lo podemos subir en la web y podemos tener la posibilidad de mejorar, de actualizar y de corregir esos documentos en base muchas veces a comentarios de otros colegas. Permiten que otros autores puedan leer el documento y nos puedan generar comentarios, observaciones constructivas para mejorar la calidad del contenido, ¿sí? Cuando hay revistas que permiten que estos preprints sean publicados, la cantidad de gente que lee previamente el artículo digamos, a poder publicarlo es mucho mayor, ¿sí? Ay, pero qué placer, qué placer lo que estoy leyendo en el chat. Bueno, creo que después le vamos a tener que dar la palabra a Humberto Debat. He leído tus artículos, muy interesante, y te he escuchado en algún webinar de la web. Así que en esto vos sos el experto, no nosotros, ¿sí? Pero bueno, quería un poco mencionar la importancia de esta posibilidad de difundir el contenido que ustedes publican. Como también hay revistas comerciales que no aceptan publicar ningún documento cuyo preprint haya sido publicado o subido en algún lugar de la web, ¿sí? Esto es a grandes rasgos, como para que ustedes tengan una noción. Después Humberto seguramente va a tener mucho más para aclarar y profundizar en el tema. Pasamos a la siguiente. Comentarles que en la web hay un sitio que se llama Sherpa Romeo. Este sitio lo que permite es consultar las políticas editoriales de revistas de acceso abierto. Ustedes pueden entrar al sitio, colocar el nombre de la revista, buscar por un editor en particular o por el código ISSN de la revista y ver cuál es la política de acceso abierto con respecto a esto de los preprints, postprints y demás que permite la revista. Más allá de este directorio, que es una muy buena fuente de información, yo siempre recomiendo que, aparte de utilizar, quienes quieran utilizar este directorio o este repositorio de políticas de acceso abierto, cuando tienen que publicar, siempre vayan a su vez a la página web de la revista y consulten en línea la última actualización de las políticas de la revista, porque a veces puede cambiar alguna política y cuando uno va a publicar tiene que estar siempre con la última información, ¿sí? Pero esos son como recomendaciones antes de publicar. Leer la parte de que a veces está como derechos de autor, a veces está en la revista en la opción donde dice normas de autor o normas de autoría, digamos, cada revista en algún lugar, digamos, relacionado a esas temáticas suele incluir la información. Comentarles que también pueden consultar este sitio OSF Preprints, que es un metabuscador de preprints, donde ustedes pueden buscar artículos, preprints publicados y subidos por otros autores, y es una muy buena fuente para que ustedes puedan ver cuáles son los repositorios de preprints en distintas áreas temáticas. El sitio recopila una gran cantidad de repositorios de preprints en economía, en educación y demás. También comentarles que el portal Cielo, que es un portal de revistas científicas en acceso abierto, tiene incorporado un repositorio de preprints. También interesante para que lo puedan consultar. Y creo que con esto básicamente finalizamos esta breve, muy breve, como dije al inicio, introducción sobre lo que son los derechos de autor. Así que quedamos a disposición ahora para las consultas, el diálogo, el debate que podamos entablar en base a lo que hemos expuesto.
¿Preguntas y dudas? Humberto, muchas gracias. Bueno, ¿querés aportar algo del tema de los preprints, Humberto? Buenas tardes, no sé si se alcanza a escuchar, estoy sin video, pero bueno. Te escuchamos. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias por la charla, muy esclarecedora. Sabes que me inscribí porque dentro de todo el área de copyright es la que menos manejo y de licencias, y de hecho es un conflicto que tenemos constantemente por esto de que nosotros hace ya unos cuantos años que estamos depositando todos nuestros trabajos como preprints antes de enviarlos para su publicación, y ahí nosotros, como vos mencionabas, tenemos la posibilidad de elegir el tipo de licencia, y siempre tenemos ciertas dudas sobre cómo es estos aspectos a nivel cronológico, sobre qué caminos puede haber, por ejemplo, si ir desde licencias más abiertas a más restrictivas de acuerdo al momento, y qué tanto conflicto hay entre esto y los derechos que nosotros terminamos cediendo en el caso de publicar en ciertas revistas que van a ir detrás de muros de pago. Es como que nunca entendemos muy bien si es que se consideran que son dos trabajos distintos y que estamos cediendo derechos por la versión revisada. De todos modos, nosotros siempre lo usamos como una alternativa para que nuestro trabajo esté disponible desde el punto cero, y también no solo eso, sino que se enriquezca con la posibilidad de estar abierto desde el inicio y recibir no solo que información, sino revisiones, comentarios y sugerencias del círculo académico, que ya puede de forma comunitaria tener acceso, y hacer una suerte de evaluación colectiva del mismo trabajo que nos enriquece independientemente de la revisión tradicional, digamos, en una revista tradicional. Pero bueno, esas eran una duda que no sé si tienen algún comentario para hacer. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros, como saben, las preprints son una suerte de manuscritos vivientes que podemos revisar de forma constante y postear versiones actualizadas de este conocimiento y con nuevas licencias? Entonces yo no sabía muy bien qué posibilidades hay de ir cambiando las licencias, cómo sería ese camino, y qué pasaría a nivel, digamos, de cesión de derechos, etcétera, cuando uno va cambiando estas cosas. Si es una cuestión de que la última es la que vale. Bueno, si pueden hacer algún comentario sobre eso, va a ser muy útil. Gracias. Mira, con respecto al tema de las licencias, un poco lo que vos comentabas, creo que como autores, lo primero que tenemos que definir, digamos, una vez que tenemos un documento para publicar, es decidir si lo queremos publicar en acceso abierto o en comercial, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vamos o tenemos en mente la elección de una revista, digamos, comercial, sabemos que las restricciones van a ser mucho mayor, y una vez que enviamos el artículo y ha sido publicado, ya los derechos, es decir, como que el autor se tiene que, digamos, poner bajo el paraguas de los derechos de esa revista. En el caso de acceso abierto, las licencias, las distintas versiones pueden ir cambiando, y si el documento es el mismo, creo que el que vale es la última licencia. Si ese documento tiene distintas versiones, pero las distintas versiones son, digamos, documentos diferentes y siguen vigentes las versiones anteriores, yo creo que cada licencia corresponde a cada documento. Pero si el mismo documento, como dijiste vos, es un manuscrito vivo y uno le puede ir cambiando las licencias, siempre esa licencia va a tener, digamos, las libertades que ustedes van a decidir otorgar, y ese documento siempre va a tener una fecha. Cuando se cite, se tiene que citar con la fecha, y en esa fecha va a tener determinada licencia. Digamos, lo que ahí te salvaría es la fecha de publicación o la fecha del estado del documento. Creo que eso es importante, es fundamental, digamos, en primera instancia, como dije, decidir dónde quiero publicar y tener esta dicotomía de los dos mundos, ¿sí? El comercial y el mundo de acceso abierto. Porque hay revistas, digamos, hay investigadores que a lo mejor están presionados para publicar con revistas, digamos, que están en el ámbito comercial, que tienen determinado impacto, determinado cuartil, y esas revistas no permiten subir ningún preprint en ningún lado. Entonces, si nuestra política es compartir, reconocer, bueno, tenemos que buscar otro tipo de revistas. Eso es
una decisión inicial que como autor o como equipo, si publican en equipo, tienen que tomar antes de enviar, de subir un preprint o antes de enviar un artículo a una revista comercial. Bien, gracias Humberto a vos, un gusto que estés aquí. ¿Alguna otra pregunta, alguna consulta? ¿Han tenido experiencias que quieran compartir de haber publicado y demás? Juncal levantó la mano, Sandra. Sí, adelante. Sí, gracias, buenas noches. Yo recién publiqué un libro y tuve muchas preocupaciones con esto de las licencias Creative Commons y no me quedó siempre claro, y por lo que tiene que ver con la inclusión de imágenes en un libro. Porque al final, bueno, mucho o poco, el libro tiene una deriva comercial, o sea, algún dinerillo de los derechos de autor te van a dar, aunque sea poco, y aunque tú no modifiques la imagen, lo cierto es que tú, no sé si se entiende que produces algo derivado, o sea, no me quedaba claro si cuál es como el marco para la inclusión, por ejemplo, pues eso, de un mapa o de una reproducción de algo cuando tú lo pones en un libro o en un artículo académico. Ahí, ¿cómo se interpreta lo de no comercial y no derivado, por favor? Sí, en las imágenes depende de dónde se ha sacado la imagen, ¿sí? Hay imágenes donde uno puede tomar de bancos de imágenes abiertas, donde simplemente las podemos incorporar y poner la fuente. Ahora, si estamos tomando una imagen de un documento que no tenemos los derechos, no podemos copiar esa imagen, excepto que tengamos los derechos, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, para tablas, para gráficos. Muchas veces uno toma un gráfico, toma una tabla de otro documento y la adapta a su propio documento. Entonces hay que poner, digamos, la citación que es una adaptación o, digamos, de tal y tal autor o de tal contenido. El tema de la imagen hay que tener mucho cuidado porque muchas veces se reproducen mapas que están en la web pero que no tenemos los derechos para reproducirlo. No, yo me limité a usar solo que tuvieran licencias Creative Commons. O sea, no, porque ya sabía, pero me costó interpretar a veces como qué significaba usar una licencia Creative Commons cuando decía no uso comercial, porque al final algo iba a producir el libro. O sea, no sé si se consideraba la imagen, no sé si consideraba un uso comercial de la imagen que yo incluyera un mapa en un capítulo del libro. Claro, sí. En ese tema no sé puntualmente por una imagen. Digamos, interpreto de que el no uso comercial es tomar el mapa, reproducir el mapa y vender mapas, digamos, bajo algún sistema en la web, ¿sí? Vale, creo clarísimo. que es eso. Ahora, si está dentro de un libro y digamos, y está colocado, creería, no estoy segura, creería que no habría problemas, ¿sí? El uso comercial es no poder apropiarse de una obra y reproducirla, digamos, y tener, digamos, una ganancia económica en base a eso. En este caso sería una imagen en particular, pero la verdad es una muy buena consulta. Creo que no, pero tendríamos que averiguarlo puntualmente si el libro no ha sido editado con licencias Creative Commons, si el libro ha sido editado con copyright y se comercializa, digamos, si hay ahí alguna problemática de la parte no comercial. Una buena pregunta para indagar un poquito. No he tenido consultas específicas así, pero muy buena su consulta. Gracias. Juncal, yo encontré, buscando la parte legal de las licencias en Internet, no con respecto a un mapa, pero por ejemplo en Holanda hubo un caso de un señor que tenía subida a una plataforma, él era compositor y había subido una melodía a una plataforma con melodías Creative Commons. Y fue a una feria, y en la feria su melodía había sido tomada de base para el eslogan de uno de los puestos que estaban
ahí. Y ahí sí él tuvo derecho, el dueño de la melodía, porque el puestito de la feria donde lo habían hecho, donde se estaba vendiendo y demás, era el eslogan comercial de esa plataforma. Yo creo que habría que ver esos casos y también ver, además del uso no comercial, si permite o no permite obra derivada, si este libro que usted está escribiendo puede ser considerado una obra derivada con el mapa. En principio, si el mapa es solo una imagen, interpreto que no, pero habría que ver en ese caso con el mapa cómo era completa la licencia, no solamente del no comercial. Buenísimo, gracias, sí. No sé si hay más preguntas. Miriam dice que muchas gracias, que muy clara la exposición. Alfredo Acevedo también, excelente. Bien. Bueno, básicamente, seguramente cuando tengan alguna situación en particular, el consejo, como finalizamos en el webinar, ante cualquier consulta, consulte al bibliotecario, y si la consulta es complicada, también tenemos que recurrir a consultar a especialistas. Como les decíamos, nosotros no somos especialistas en derechos de propiedad intelectual, simplemente quisimos transmitir algunos conceptos básicos que sabemos que nuestros investigadores necesitan conocer, nuestra comunidad universitaria, y bueno, cuando no tenemos la respuesta, la averiguamos juntos, ¿sí? Desde biblioteca siempre la idea es decir, bueno, como esta pregunta puntual de Juncal, estaría muy interesante que la podamos seguir analizando y averiguando juntos, porque es una manera de acompañarlos desde la biblioteca a ustedes como alumnos, como docentes, como investigadores, en que empiecen a prestar un poco de atención a este tipo de derechos, porque cuando publican van a tener un montón de dudas. Entonces la idea es desde la biblioteca poder acompañarlos, y cuando no tenemos la respuesta poder derivarlos, aprender juntos, averiguar juntos, y en casos extremos, como nos han hecho a veces algunas consultas de cuestiones demasiado puntuales, bueno, hay que recurrir a un especialista, un abogado que se dedique al tema del derecho de propiedad intelectual, ¿sí? Entonces un poco es darles a ustedes este panorama, compartir, quedamos abiertos a cualquier inquietud, a cualquier consulta que quieran, y para seguir instalando el tema dentro de la universidad, especialmente desde que nosotros hemos lanzado nuestro repositorio institucional, donde estamos subiendo la producción científica y académica de la Universidad Católica de Córdoba, y donde a partir de este repositorio hemos tenido también muchas consultas, ¿puedo subir o no puedo subir tal o cual documento en relación a las licencias? ¿Sí? Entonces, siempre hay que averiguar, y ante la duda, consultar, ver la página web, chequear, y bueno, hay casos que son muy simples de resolver, que podemos decir un sí o un no, y algunos casos que vienen un poco más complicados, que bueno, que implica averiguar un poco más si podemos subir ese documento en la página web o no. Otra cuestión que quería comentarles es que ustedes como alumnos, como docentes, pueden también subir en nuestro repositorio institucional o enviarnos a nosotros para que subamos las tesis, ¿sí?, de grado y posgrado que se van publicando en la universidad, y que cuando ustedes autorizan, digamos, subir una tesis al repositorio, también ahí tienen la opción de elegir con qué licencias Creative Commons quieren que la universidad, la biblioteca, suba esa obra, ¿sí? En ese caso, siempre aclaro, nosotros desde bibliotecas damos visibilidad a las tesis en el repositorio, pero no publicamos las tesis, son cosas diferentes, ¿sí? Publicar es publicar con un editorial, ¿sí?, de la universidad o de donde sea. La biblioteca no publica, porque muchos dicen, me publicaron en el repositorio. No, la biblioteca no publica en el repositorio, la biblioteca difunde, sube al repositorio el material que puede ser, en el caso de la tesis, que es un trabajo no publicado. En general puede haber tesis que terminen siendo publicadas como libro en un editorial, pero en general las tesis son trabajos no publicados, o
subimos al repositorio trabajos publicados cuyas licencias nos lo permitan, como pueden ser ponencias a congresos, artículos de revistas de acceso abierto, ¿sí? Pero nosotros difundimos lo ya publicado, que es diferente a publicar en el repositorio, ¿sí? Y que difundimos lo que las licencias de propiedad intelectual nos permitan. Hay algunos contenidos que directamente no podemos subirlos, ¿sí? Porque ya hubo una publicación con determinados derechos y legalmente nosotros en el repositorio no podemos hacerlo. Bien. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna pregunta? Ahí les dejamos, sí. Ahí Mariela les dejó un sitio nuevo de hace, creo que fue del mes pasado, del mes de agosto, no, septiembre. En Argentina se lanzó un sitio que se llama derechosdeautor.org.ar, así que les recomendamos ese sitio porque, bueno, parte de lo que hemos estado comentando hoy, ahí está de una manera muy amena, muy sencilla y muy, digamos, didáctica para que ustedes conozcan un poquito más sobre los derechos de autor de Argentina. Así que les pasamos esa recomendación. Bien, si no hay más preguntas, les agradecemos muchísimo que se hayan conectado, que nos hayan escuchado. Los esperamos en las actividades que Biblioteca siga realizando. Para nosotros es un placer poder compartir con ustedes. Quedamos siempre a disposición para este tema que hemos trabajado hoy, por cualquier otro tema que tenga que ver con las publicaciones científicas y académicas, con mucho gusto. Queremos acompañarlos en este proceso. Perdón, Sandra, ahí Sí. les mandé por el chat para que se inscriban, así les mandamos el certificado y yo ahora les mando por mail la grabación de la presentación. Perfecto, perfecto. De mi parte, muchísimas gracias y bueno, los esperamos ver en los próximos encuentros. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. Gracias.